buen día. Agradecemos a quienes nos acompañan y les damos la bienvenida a este taller que, bueno, dentro del marco del Congreso Nacional de Historia, Bicentenario, repensar la República. Vamos a hacer este taller sobre, sobre los escolares en la escuela, el libro. Los escolares preguntan, los historiadores responden, para el que hicimos una convocatoria la semana pasada a docentes de todo el país. Recibimos más de 200 postulaciones y de las cuales seleccionamos a una veintena y, eh, y están aquí para llevar este taller con Patricia Temoche, que es historiadora, que es educadora, que participó en la elaboración, digamos, precisamente de este libro con una metodología de preguntas, con el trabajo con los docentes de aula, y como resultado, digamos, de ese trabajo y de trabajos que hicimos también con otras escuelas, después convocamos a los historiadores y, en fin, hicimos este libro que ahora ya se publicó y se ha traducido además a 4 idiomas, y que es el primero de una serie de libros de ese mismo tipo, donde queremos que los escolares pregunten desde la escuela, obviamente a partir del trabajo docente, y hacer otros libros sobre otros hitos importantes de la República. Así que, para no... El tiempo vuela rapidísimo, el tiempo pasa muy rápido, así que le doy el pase de una vez a Patricia, y muchas gracias, y bueno, el taller es tuyo, Patricia, buen día. Gracias, Jaime. Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Bien, gracias. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento por la oportunidad que me dan para presentar un poco la experiencia, ¿no?, pedagógica con relación al texto. Los escolares preguntan, los historiadores responden, y por otro lado, un saludo afectuoso a todos los colegas que nos están acompañando, ¿no?, de Ciencias Sociales. Como acaban de escuchar, yo también soy profesora de Ciencias Sociales y por lo tanto estamos, se puede decir, en nuestro ambiente, ¿no? Y aprovechando este material como un recurso pedagógico y como un recurso también para profundizar sobre el tema de independencia. Entonces, vamos a manos a la obra. Colegas, sé que hay personas que están en el Facebook Live, como también están en el Zoom. Me gustaría que en algunos espacios donde se puede poner en práctica la estrategia, lo hagamos. No, creo que es importante, la mejor manera de validar una estrategia es haciéndola, y creo que eso nos ayuda bastante también en el ejercicio, y también imagino que a partir de estas, por el corto tiempo pueden surgir algunas ideas por parte de ustedes para también ponerlas en práctica en el aula. ¿Qué desarrollamos hoy? En primer lugar, un poco vamos a reflexionar acerca del texto como recurso para la competencia construir interpretaciones históricas, que es la competencia dentro del área de ciencias sociales, que sabemos que trabaja específicamente las habilidades relacionadas al área, o en este caso la especialidad de historia. Y estrategias en el aula, como la estrategia de indagación, de análisis y valoración de fuentes, y construyendo afirmaciones y argumentos. Colegas, tenemos una competencia, como ya acabo de mencionar, construir interpretaciones históricas. Sabemos que esta competencia tiene 3 capacidades que se interrelacionan entre ellas, y que es muy interesante porque estamos hablando de interpretar críticamente fuentes diversas, que el estudiante pueda comprender el tiempo histórico, que el estudiante pueda elaborar explicaciones sobre procesos históricos. Estas 3 capacidades desarrolladas en todo lo que es la educación secundaria genera un estándar de competencia, que, vuelvo a reiterar, es la que está en la parte superior. La pregunta sería, ¿qué tanto reflexionamos, cuánto estamos reflexionando sobre la comprensión por parte de nosotros como docentes sobre la competencia construir interpretaciones históricas? Yo, como profesora de sociales, ¿cómo la entiendo? ¿Qué espero lograr con los estudiantes? Y por otro lado también, ¿qué actividades, qué estrategias, qué recursos me ayudarían para el logro de esta competencia? Y es muy importante porque solicita, pide, reta al docente de que el estudiante construya
una interpretación histórica. No está señalando solamente que el estudiante comprenda, que el estudiante exprese, sino que también el estudiante proponga, crea, rete a un nivel de complejidad donde él mismo pueda tener una postura sobre un proceso histórico. Definitivamente, el logro de esta competencia va a ayudar al estudiante no solamente a explicar procesos del pasado, sino también cuestiones de la actualidad. Pero es muy importante la competencia como tal. Yo les comento a partir de mi práctica pedagógica, personalmente sí intento siempre comprender, seguir comprendiendo, darle esa mirada holística a la competencia a partir de las capacidades. Lo que está aquí en pantalla son los desempeños de tercer grado de secundaria, que lo estoy considerando porque es el espacio aproximado, ¿no? que se relaciona con lo que es el tema ya de independencia en el Perú, o el proceso de independencia en el Perú. ¿Por qué lo estoy presentando? Porque vuelvo a reiterar, es de mucha importancia esta comprensión también de los propios desempeños para el entendimiento y uso apropiado de los recursos pedagógicos y por ende también de este recurso pedagógico y las estrategias o actividades a desarrollar. Como ustedes pueden ver, el primer desempeño está completo, que habla de identificar coincidencias y contradicciones entre diversas fuentes y complementa la información que brindan sobre un mismo aspecto o hecho o proceso histórico, desde el desarrollo del absolutismo hasta las revoluciones liberales, y desde la organización del virreinato hasta el surgimiento de la República Peruana. He copiado el desempeño tal como está presentado en el documento de educación secundaria, porque a partir de ello quisiera, colegas, que podamos observar, reflexionar sobre los demás desempeños, a partir de las instrucciones, a partir de las propuestas o habilidades que nos sugieren trabajar en el aula. En este caso, por ejemplo, el estudiante tiene que lograr identificar coincidencias y contradicciones. El estudiante tiene que lograr identificar las características de fiabilidad y finalidad, explicar los cambios y permanencias, identificar diversos hechos, explicar hechos, procesos o problemas históricos, formular preguntas, distinguir entre detonantes y causas, identificar las ideas, comportamientos o circunstancias que vivieron los personajes históricos o grupos sociales en un contexto histórico. Si uno observa estos desempeños, notará de que establece o nos da la posibilidad como docentes de establecer a partir de un proceso histórico diferentes formas de abarcarlo, de abordarlo, aprovechando el desempeño y aprovechando también ciertas temáticas generales. Algo que en la práctica realizamos, ¿no? Ya que acompaño a los colegas, profesores de ciencias sociales de colegios de diferentes partes del país, es de que es importante que podamos también tener dentro de nuestra planificación la elección, selección de temas que querramos abordar, ¿no? Dentro de estos contextos que nos están considerando y establecer las pautas o los tiempos, ¿no? que podamos utilizar para un abordaje apropiado. Si bien es cierto, contamos con pocas horas, en el caso de tercer grado, o en el caso de educación secundaria, hablamos del área de ciencias sociales, definitivamente también está dentro de nuestra posibilidad poder hacer una selección apropiada de temáticas, porque estamos hablando del equilibrio entre temática y competencia, temática y desempeño. Entonces, es importante también un espacio apropiado para el logro de estas. La estrategia del texto, la formulación de preguntas. El texto, los escolares preguntan, los historiadores responden, que contiene 100 preguntas, es un recurso temático y pedagógico para el logro de la competencia construir interpretaciones históricas. Las interrogantes planteadas por los estudiantes en el texto tienen diferentes propósitos. Y esto es muy interesante. Ustedes pueden revisar, si desean, sería muy bueno que tengan en paralelo el libro en PDF, ¿no? Para que podamos ir comprendiendo también, entendiendo un poco lo que estoy señalando.
tiene diferentes propósitos este material con respecto de las preguntas planteadas, ¿no? Algunas son para ampliar la información, son preguntas con muchísima curiosidad, donde el estudiante conoce algo y quiere ampliar sobre el tema, o el estudiante no conocía y quiere conocer sobre ese tema, o ese aspecto concreto dentro de lo que es el proceso de independencia. También hay preguntas relacionadas con análisis, preguntas en que ponen en duda, en preguntas que quisieran no solamente profundizar, sino también romper mitos al respecto, o preguntas que dan por hecho situaciones, pero ellos quieren replantearla, como también preguntas reflexivas. Entonces, dentro de lo que ustedes pueden ver en este material, está dividido en subtemas estas preguntas, ¿no? O en pequeños capítulos donde notan, donde pueden evidenciar diferentes formas de comprensión o abordaje para el texto. Y esto, vuelvo a reiterar, es importante porque nos da la posibilidad de trabajar este proceso histórico, no solamente desde una historia, por ejemplo, política, o una historia militar, o una historia exclusivamente de ciertos personajes, sino que la lectura nos lleva también a la comprensión, por ejemplo, de la vida cotidiana. Hay muchas preguntas relacionadas sobre el tema de la vida cotidiana. Hay muchas preguntas relacionadas a los diferentes sectores sociales que participaron en el proceso de independencia. Hay preguntas que intentan romper mitos. Hay preguntas de espacios regionales. Por lo tanto, el abordaje, colegas, es importante a partir de lo que ustedes cómo quieran aprovechar el material. Entonces, va a depender mucho también de la planificación y cómo ese texto colabora como un recurso, vuelvo a repetir, no solamente de temas, en un recurso de especialidad, sino a la vez también como un recurso pedagógico. Las preguntas se distribuyen en reflexiones sobre la independencia, la época, algunos años antes, protagonistas y testigos, la guerra, San Martín, Bolívar y la libertad, el Perú luego de la independencia y reflexiones sobre el bicentenario. El texto puede trabajarse como recurso único, así como con otras fuentes, ¿no? Entonces, es un recurso que ustedes pueden aprovecharlo dependiendo también de la sesión y dependiendo mucho también de los espacios que estén contando para determinadas evidencias u otro tipo de productos que quieran realizar al respecto. Con respecto a las estrategias, una de ellas estoy considerando las estrategias de indagación, que tiene como propósito que el estudiante, a partir de la lectura realizada, formule preguntas para buscar información y o profundizar más sobre el hecho o proceso estudiado. Se puede aprovechar el tipo de preguntas socráticas. Yo quisiera aquí, colegas, compartir, por ejemplo, ustedes pueden observar las preguntas que están dentro del texto. Y miren cómo se han formulado estas preguntas, ¿no? ¿Cuántos habitantes tenía el Virreinato del Perú? ¿Cuál fue el papel de la Iglesia durante la independencia? ¿Cómo se difundían las noticias en esa época? ¿Qué hacían las personas para identificarse si en esa época no había DNI? ¿Qué moneda utilizaba el Perú en esos tiempos? ¿Por qué el norte del Virreinato se independizó antes del sur? ¿No? Por ejemplo, vamos a trabajar con esta pregunta. Pero me gustaría, colegas, que analicemos la construcción de la pregunta. Muchas de ellas están empezando con cuál, qué, cómo, qué hacían, cuántos, y esto también es importante porque este tipo de preguntas tiene determinado propósito. El desarrollo o la respuesta que se encuentra en esta pregunta tiene análisis, pero a la vez también tiene información intentando acercarse al propósito de la pregunta. Entonces, cuando menciono estrategias de indagación, sería conveniente, ¿no?, que dentro de esta elección de las 100 preguntas y mirando también el propósito o el desempeño que ustedes quieran lograr, puedan discriminar las preguntas que permitan al estudiante
conocer sobre el tema, tener la información y sobre esa información poder profundizar al respecto. Veamos con un ejemplo. Indagando sobre el hecho o proceso independencia en el norte. La pregunta es, ¿por qué el norte del virreinato se independizó antes que el sur? Colegas, vamos a tener un espacio de 3 minutos para leer el texto, ¿sí? Me gustaría, por favor, que tengamos un espacio de 3 minutos para poder leer el texto que se encuentra aquí. ¿Por qué el norte del virreinato se independizó antes que el sur? El estudiante es Emil Alfredo Mamani Flores, Ocarpata, Arequipa, 15 años, y la respuesta es de Elisa Hernández de la Universidad de Piura. Por favor, 3 minutos para que lean el texto. Igual doy la lectura. ¿Por qué el norte del virreinato se independizó antes que el sur? En la región norte del virreinato del Perú, la independencia se proclamó en diciembre de 1820, es decir, 7 meses antes de la proclamación en Lima. En este acontecimiento hay que considerar 2 elementos que pudieron condicionar esa respuesta tan pronta de las élites norteñas en favor de la causa independentista. En primer lugar, la intendencia de Trujillo, que abarcaba la región norte del virreinato, estaba muy conectada económica y socialmente con el sur de Ecuador, y que en ese entonces pertenecía a la audiencia de Quito. Entre los puertos de Guayaquil y Paita se desarrollaba un gran comercio. Cuando Guayaquil proclamó su independencia en octubre de 1820, esa puerta se cerró momentáneamente. La región norte, aún realista, fue bloqueada por fuerzas independentistas. Ese fue un asunto que debió considerarse cuando el norte optó por la independencia. En segundo lugar, en 1819, el limeño José Bernardo de Torre Tagle, marqués de Torre Tagle, fue nombrado intendente de Trujillo, importante colaborador de la causa separatista. El hecho es que Torre Tagle proclamó la independencia de España en la ciudad de Trujillo el 29 de diciembre de 1820, por afinidad, porque advertía que las fuerzas independentistas iban ganando cada vez más adeptos. 2 días antes lo había hecho la ciudad de Lambayeque, en un juego de fuerzas locales aún pendiente de investigación. Lo cierto es que el marqués desempeñó un papel fundamental en la proclamación de la independencia de toda la región norte del virreinato. Así, se enviaron emisarios a los distintos pueblos norteños para forzar a los cabildos a hacer lo mismo. Sucedió entonces, por presión de Torre Tagle, la proclamación de la independencia en Piura y Magnas. Aunque hubo algunos movimientos en contra, en líneas generales, la zona norte del virreinato se mantuvo a favor de la independencia a lo largo de toda la guerra. Elizabeth Hernández. Ante esta pregunta, como ustedes pueden ver, vuelvo a reiterar, ¿por qué el norte del virreinato se independizó antes que el sur? Quisiera presentarles una estrategia relacionada, indagando sobre el hecho proceso histórico, para lo cual a mí personalmente me genera un apoyo metodológico el incorporar las preguntas, en este caso las preguntas socráticas, si se puede llamar así, las famosas 6 preguntas socráticas, que establecen diferentes niveles de complejidad. Por ejemplo, preguntas de clarificación, donde el estudiante puede solicitar al docente, ¿no? Dar un ejemplo al respecto, o preguntar en este caso concreto a la fuente, ¿me puede dar un ejemplo? Que esto implica de que ya en el aula pueden ampliar la información al respecto. ¿Puede aclararme algo? Preguntas que sondean supuestos. ¿Por qué estás de acuerdo? ¿Qué te hace pensar en ello? Preguntas que sondean razones. ¿Dónde encontró la información? ¿Quién lo dice? ¿Qué relación tiene el autor con el tema? Preguntas sobre puntos de vista. ¿En qué se diferencia? ¿Tiene algo en común con la fuente B? Preguntas que sondean implicancias. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué impacto tiene? Y preguntas sobre las preguntas mismas. ¿Conservo la pregunta?
adecuo la pregunta. Esta estrategia es interesante porque nosotros como profesores la podemos utilizar a partir de formulación de preguntas y también podemos ir generando en nuestros estudiantes que aprendan a construir preguntas de diferente complejidad. Entonces, la fuente no queda como un recurso terminado. Y esto es importantísimo, colegas. El hecho de que la fuente no sea vista como la verdad absoluta, como un recurso absoluto y que con esta información me quedo, sino la fuente pasa a ser un recurso pedagógico donde el estudiante puede indagar, ampliar la información, la comprensión y el análisis a partir de preguntas que surgen desde la lectura de esta fuente. Entonces, esta estrategia la pueden ustedes utilizar tanto generando ustedes mismos la formulación de preguntas y también motivando a los estudiantes que puedan ellos construir sus propias preguntas. Lo interesante y el aporte de ella es que las preguntas tendrían un diferente nivel de complejidad. En este caso, hemos leído el texto y, por ejemplo, planteo aquí, el desempeño puede ser este, desempeño precisado. Ya, de los desempeños que había mostrado, puedo mostrarles aquí también el siguiente. Explica sobre la independencia del norte del Perú a partir de la formulación de preguntas utilizando términos históricos. La actividad es, la historiadora Elizabeth Hernández participa en un webinar y tiene la oportunidad de realizar preguntas. Redacta 2 de diferente complejidad relacionadas al texto utilizando un término histórico. El estudiante puede responder lo siguiente. Puede seleccionar una pregunta de clarificación y una pregunta que sondean razones. Una pregunta de clarificación puede ser, ¿puede aclararme sobre la relación entre Torre Tagle y los cabildos del norte? Está ampliando la información. El texto menciona que hubo una relación, pero el estudiante está solicitando un mayor conocimiento, mayor información y comprensión sobre esta relación entre Torre Tagle y los cabildos norteños. Y preguntas que sondean razones. ¿Qué relación tiene Elizabeth Hernández con la independencia del norte? Y estamos queriendo aquí llevar al estudiante a que pueda relacionar la fuente o el texto o la información con la propia autora. Elizabeth Hernández es una historiadora piurana y muchas de sus investigaciones están relacionadas con el tema de la costa norte y de otras partes del territorio. Entonces, la segunda pregunta tiene un mayor nivel de complejidad porque estas, finalmente, ya en la sesión de clase, podemos aprovecharlas para seguir profundizando sobre el tema. Entonces, el recurso pedagógico genera una lectura comprensiva donde los estudiantes puedan reconocer estos dos factores o elementos que influyeron, según Hernández, en que los espacios norteños logren su independencia antes que la ciudad de Lima y antes que lugares del sur. Y por otro lado, a partir de esta información, clarificándola, ampliándola con preguntas que luego pueden ser las respuestas aprovechadas en la ampliación y comprensión del propio tema. Indagando sobre la participación femenina en la independencia. Colegas, de verdad sería muy bueno, sugiero de que puedan ustedes, si tienen el libro, también revisar la página 64, donde está la pregunta, ¿cuál fue el rol de la mujer durante la independencia? ¿Sí? Es importante. La intención es que sea un espacio que podamos compartir y que podamos poner en práctica. Sería importante, ¿sí? Todos ya tienen el libro, página 64. La pregunta señala, ¿cuál fue el rol de la mujer durante la independencia? Les doy unos 3 minutos para su lectura, por favor. Si no lo tienen, aquí está en pantalla. 3 minutos para la lectura.
cuenta con Microsoft mismo para que me den acceso a eso, pero después esto se desactivó otra vez y ya no me pudo permitió activar otra vez lo. Voy a probar unos minutos porque hay colegas que recién han descargado el libro, no hay problema, colegas. 2 minutos más para la lectura, estamos en la cara 64. La pregunta es, ¿cuál fue el rol de la mujer durante la independencia? Bien, de todas maneras leo el texto. ¿Cuál fue el rol de la mujer durante la independencia? Las mujeres que lucharon por la independencia lo hicieron desde sus propios espacios de vida. María Parado de Bellido, desde su casa en Paras, Ayacucho, ofrecía comida, daba vituallas y transportaba cartas. Finalmente fue capturada y ajusticiada por los realistas en 1822. Brígida Silva comunicaba noticias y proveía de comida y ropa a los rebeldes cautivos en las mazmorras. En 1822, José de San Martín la declaró patriota del Perú por sus innumerables servicios. Es una de las 144 mujeres que obtuvieron este título, entre las que habían comerciantes, artesanas y hasta monjas. Las mujeres del común, como Carmen Guzmán, usaron sus pulperías y fondas como lugares de encuentro de los jefes separatistas. Las chicherías, regidas por mujeres negras e indias, solían ser un hervidero de noticias en torno a la independencia. A Mercedes Nogares la encarcelaron luego de clausurarle su puesto en el mercado por ser lugar de reunión. Tampoco faltó la costurera que sirviera a la causa, como Micaela Cañete de Merino, trujillana que confeccionó la primera bandera patria. Cleofé Ramos y sus hijas María e Higinia Toledo intervinieron avisadamente en acciones militares, cortando las amarras de un puente colgante sobre el río Mantaro, lo que detuvo a los realistas en su marcha hasta Concepción, cerca de Huancayo, 1821. Mujeres de la clase alta, como Carmen Vázquez de Acuña, condesa de la Vega, en Lima, y Rosa Cabero y Tagle, en Trujillo, promovieron desde sus salones literarios las ideas ilustradas. Se sabe que también patrocinaban estos espacios la guayaquileña Rosa Campuzano, vinculada a San Martín, y la quiteña Manuela Sáenz, relacionada con Simón Bolívar. Muchas mujeres tomaron la opción de separarse de España y construir una república de cada quien desde su lugar geográfico, su lugar social y su oficio. Susana Aldana, Pontificia Universidad Católica del Perú. La respuesta, como podemos darnos cuenta, colegas, tiene información variada y tiene también ejemplos o evidencias, ¿no? Estamos ante un texto que responde de manera global la participación femenina
y añade ejemplos concretos que le permite al estudiante, a la estudiante, reconocer participaciones no solamente de ciertas mujeres, sino también dentro de sus propios contextos sociales, económicos, hasta políticos. Entonces, esta pregunta dentro del espacio de indagación nos puede llevar a revisar o que el estudiante pueda seguir indagando desde los casos concretos de estas mujeres o de situaciones concretas que ellos mismos surjan desde sus propias preguntas. Va a depender, vuelvo a repetir, la actividad, si tú generas la pregunta como docente o animas al estudiante para que pueda construir las preguntas. Entonces, hagamos una estrategia, colegas, y los invito a que la realicen, porque esto creo que va a ser muy importante para ir comprendiendo la estrategia como tal. El desempeño precisado señala, explica las circunstancias que vivieron las mujeres en el proceso de independencia para explicar su importancia en el tiempo que les tocó vivir. Eso dice el desempeño del documento de educación secundaria del Currículo Nacional. Claro, yo ya lo he precisado a partir del contexto que estamos trabajando. La actividad es, a partir de la pregunta, ¿cuál fue el rol de la mujer durante la independencia? En la página 64, redacta 3 preguntas de diferente complejidad. Una de clarificación, sondean razones y preguntas sobre las preguntas mismas, relacionadas al texto utilizando un término histórico. Cada pregunta debe utilizar un término histórico que está en el propio texto. Bueno, colegas, las personas que están en un Meet pueden aprovechar el Jamboard, pero si no, normal, ustedes lo pueden realizar, por favor, en un Word, y sería conveniente y sería bueno que lo puedan ustedes compartir en el chat. Luego podemos también generar unos minutos para compartir pantalla, si es que se puede, para poder un poco escuchar, saber lo que hemos ido redactando. Entonces, la actividad señala, a partir de la pregunta, ¿cuál fue el rol de la mujer durante la independencia? Redacta 3 preguntas de diferente complejidad. Una pregunta de clarificación, que vuelvo a repetir, clarificación es aclarar, como su mismo nombre lo dice, el propio tema o un punto concreto de ese tema. Pregunta que sondea razones, que está relacionado a la autora o la objetividad, o en este caso la relación entre la autora y el tema. Y la tercera pregunta, que es sobre las preguntas mismas, donde el estudiante decide, o en este caso tú, si estableces, mantienes la pregunta, si puedes adecuar la pregunta o estás valorando la pregunta. La mantienes, ampliaría la pregunta o a partir de este texto puedes generar una nueva pregunta. ¿Sí? ¿Les parece? 6 minutos. Se pueden guiar de este cuadro, está el texto, y ustedes elaboran o construyen 3 preguntas de diferente complejidad.
Bien, colegas, estamos aprovechando el chat. Sí, sería bueno, colegas, también como un poco para fijar la comprensión, como son 3 preguntas, si pueden poner clarificación, razones y preguntas sobre las mismas preguntas, ¿no? Para que ustedes mismos también puedan ir analizando sobre la propia pregunta, ¿no? Muy bien, profesor Santiago Rojas. Así, por favor, también invito a los demás colegas. No hay mejor manera de ir comprendiendo a partir de la puesta en práctica, ¿no? Entonces, también para poder entender qué es lo que puede diferenciar a una pregunta y otra, y por otro lado también reconocer los niveles de complejidad. ¿2 minutos? Los colegas también en el Facebook Live también pueden hacerlo, por favor. No lo estoy visualizando, pero sería conveniente. Sería muy bueno. Estoy leyendo las preguntas de la profesora Paola. ¿Puede aclararme si había un grupo de mujeres organizadas a favor de la independencia o si eran iniciativas aisladas a título personal? A partir de este texto, genera esta pregunta con la posibilidad de que ustedes puedan ampliarlo en clase, ¿no? Es importante ello, como también pueden quedar como preguntas para seguir profundizando ya de manera individual, no como un proyecto personal que puede tener el estudiante. Nosotros en el caso de tercer grado generamos un proyecto de investigación, una investigación corta, un texto argumentativo de 800 palabras. Claro, pero es una evidencia que se va trabajando durante el año, donde una de las primeras estrategias o acciones que realizamos es que el estudiante formule una pregunta, que se acostumbre a formular preguntas. No sé si a ustedes, colegas, les pasa, pero a veces los chicos se sienten más cómodos respondiendo, pero no preguntando. Y es importante porque preguntar pone en duda, genera un reto de poner en tela de juicio lo que ya conoce, de replantear aspectos, de ampliarlos, y es importante, ¿no? Entonces, la pregunta como está aquí, ¿cuál fue el rol de la mujer durante la independencia? Es una pregunta que nos invita a comprender este tema a partir de la lectura como tal, de la indagación y ampliar la información con otra fuente que tú puedas añadir. Sí, muy bien. ¿Cuáles son las fuentes de la autora del artículo? Muy bien. Y esto nos lleva también a algo que es importante. Es bueno que los estudiantes no solamente lean el texto, sino también que conozcan a los autores, que haya una conexión.
Muchas veces decimos, ¿no? Los historiadores tienen que acercarse más al aula. Es cierto. Y nosotros también tenemos como docentes acercarnos más. Entonces, el espacio es una conjunción de ambas partes en la búsqueda del mismo objetivo. Y por ello también podemos ir ya haciendo a los estudiantes un reconocimiento o un conocimiento de los investigadores sobre ese tema y por qué son especialistas y por qué son reconocidos en sobre determinados temas en particular. Bien. Espero, colegas, que también los demás lo hayan realizado. Vuelvo a repetir, mientras más lo ponga en práctica, mientras pueda yo ejecutarlo, la actividad sale más conveniente. Toda actividad pedagógica tiene que ser validada. Es importantísimo, ¿no? Para saber si realmente tiene el impacto y el propósito que queremos lograr. Una actividad bien planificada también necesita cierta validación. Y vuelvo a reiterar, es importante teniendo en cuenta el propósito, que en este caso explica las circunstancias que vivieron las mujeres en el proceso de independencia para explicar su importancia en el tiempo que les tocó vivir. Otra estrategia, un poco avanzando también, colegas, con el tiempo, porque se va rápido, estoy viendo aquí, es las estrategias de análisis y valoración de fuentes. Estamos viendo lo que es indagar, ¿no? Que es, si miramos un poco, recordamos la taxonomía ya adecuada o amplia, mejorada, ¿no? En este caso por Anderson, la taxonomía de Bloom, pero añadida con Anderson, vemos que también estamos pasando de un proceso de conocimiento y comprensión y hasta aplicación ahora a un nivel de análisis. Personalmente me da la impresión de que los estudiantes en los años superiores, de tercero a quinto, necesitan muchas estrategias, y no solamente estrategias, sino espacios para poder lograr un análisis apropiado. Muchas veces el estudiante confunde el análisis con la lectura reducida sobre un texto, o sencillamente extrae ideas principales y considera que ya está analizando. Y el análisis es mucho más que eso, ¿no? Es cierto, hay una necesidad de poder extraer ideas claves, ideas importantes, y sobre eso, y sobre ellos abarcar, abordar, ampliar, reflexionar. Y algo también, colegas, que quería comentar es de que no lo dice directamente el documento de educación secundaria, de donde podemos obtener los desempeños, capacidades y la competencia, con sus descripciones, pero si ustedes recuerdan también en el documento que salió hace unos años, un documento pedagógico, me parece que el 2015, con ruta de aprendizaje, se hablaba acerca de los conceptos claves, y está muy en boga al respecto, ¿no? Quisiera comentar algo, solamente para recordar, porque sé que ustedes lo conocen. Dentro de la literatura pedagógica en ciencias sociales, y particularmente en historia, se habla mucho acerca de los conceptos claves, o conceptos de primer y conceptos de segundo orden. Los conceptos de segundo orden son conceptos, se puede señalar, transversales, que dan vida a todo el trabajo de lo que está relacionado con historia. Utilizarlos nos da una ruta pedagógica para el trabajo en el aula, y nos lleva a un nivel más complejo de lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Ya sabemos que en estos años, cuando trabajamos en el aula historia de manera concreta, no estamos ya haciendo una clase de repetir información, de que el estudiante memorice datos, hechos. Eso ya ha ido superándose. Lo importante es de que también podamos lograr niveles más altos de complejidad. Recordemos la competencia. El estudiante tiene que construir según la taxonomía de Bloom, adecuada por Anderson, construir iría casi al nivel de crear. El estudiante ya está a un nivel más alto, más allá de analizar, de evaluar. Crea, propone, establece una interpretación histórica. Por lo tanto, nosotros desde secundaria, y en el caso concreto de tercer grado, y aprovechando este material, podemos también generar actividades que nos lleven a este tipo de análisis. Y miren, por ejemplo, las preguntas que formularon estudiantes de tercer grado de secundaria en el año 2018. Chicos de 13, 14, 15 años.
¿Influyeron las reformas borbónicas en la independencia? ¿Contribuyeron los jesuitas con ideas de independencia antes de ser expulsados del Perú? ¿Hubo algún vínculo entre la rebelión de Huánuco con la independencia? Si Argentina y Chile ya se habían independizado, ¿por qué ayudaron al Perú a emanciparse? ¿Influyó la rebelión de Túpac Amaru II en el proceso de independencia? En este caso, las estrategias de análisis tienen como propósito que el estudiante examine, categorice, organice información sobre el tema. Además, que valore la fuente a partir de su pertinencia para el tema propuesto. Vamos a trabajar con esta pregunta. ¿Influyó la rebelión de Túpac Amaru II en el proceso de independencia? Aquí está la fuente, que está en la cara 49. Colegas, si me escuchan en paralelo, por favor, revisan la cara 49, la hoja 49, por favor. Bien. La estrategia se llama Indagando sobre un tema de mi interés. Vamos a suponer que el estudiante ha considerado, o el grupo de estudiantes han considerado que este es el tema de interés, la rebelión de Túpac Amaru II, dentro de todo lo que estamos viendo el proceso de independencia. Consiste en que el estudiante, a partir de la pregunta-respuesta, analice el texto a través del reconocimiento de términos históricos. Esto es importante, haya una comprensión de términos históricos, para que no quede solamente en una narrativa, sino que haya una narrativa histórica. Ideas, fuerza y justificación. La postura del estudiante surge de la lectura del texto y de los conocimientos previos del tema. Colegas, igual, vamos a tener 3 minutos, ¿sí?, para la lectura de esta pregunta-respuesta. Cara 49, hoja 49, ¿influyó la rebelión de Túpac Amaru II en el proceso de independencia? Sí, por favor. ¿Les parece 3 minutos máximo? 10 y 26, 10 y 29. Tiempo, voy a leerla. Voy a leer la fuente. ¿Influyó la rebelión de Túpac Amaru II en el proceso de independencia? Ruth Rocío, Berrospia Espinosa, Catac. Ancash, 15 años. Sí, Ruth.
responde Charles Walker. De varias formas. Y la pregunta ha obsesionado a muchos historiadores. Para algunos, ese levantamiento fue el comienzo de una larga lucha contra los españoles que solo terminó con la independencia. Otros, en cambio, piensan que no hay una relación tan directa entre Túpac Amaru II y las guerras independentistas. La gran rebelión de 1780, aquí ustedes, colegas, pueden ya ir reconociendo cómo define este proceso el autor, la gran rebelión, que es importante precisar conceptos. Y esto estaríamos hablando de los conceptos de primer orden. Yo les había comentado anteriormente conceptos de segundo orden, que son conceptos transversales que pueden ser utilizados indistintamente en las sesiones. Y también hay conceptos de primer orden, que son los conceptos que están relacionados al proceso histórico, en este caso, la Gran Rebelión. La Gran Rebelión de 1780 asustó mucho a la gente de las ciudades costeras y tal vez haya hecho más difícil una alianza entre Lima y el Cusco, entre los criollos y los indígenas, aumentando aún más la distancia entre la costa y la sierra. Por eso, algunos dicen que retrasó la independencia del Perú. No creo eso. De hecho, esta rebelión mostró las debilidades de los españoles y fue un ejemplo que la rebeldía era posible. Además, dejó en evidencia que las tropas realistas no eran invencibles. De esta manera, Micaela Bastidas y José Gabriel Condorcanqui se convirtieron en héroes para muchos, lo que perdura hasta el día de hoy. Por lo tanto, este texto, ante una pregunta, ¿influyó la rebelión?, da la posibilidad a la persona que responde a que pueda decir sí, no, en parte. No es una pregunta de indagación total, es una pregunta que sí genera una información narrativa, pero a la vez cierta postura frente a una situación concreta. Entonces, ya que estamos en preguntas de análisis, es importante que en estas 100 preguntas que hay en el texto, ustedes, colegas, puedan también reconocer el propósito de la pregunta. Cuando una pregunta empieza con cuáles, qué, cómo, a preguntas, por ejemplo, como ¿influyó la rebelión? No basta con ¿influyó la rebelión? Puede la persona responder sí, no y justificar. Es una pregunta apropiada para desarrollar una estrategia de análisis. Si el desempeño precisado dice, explica el proceso de rebelión de Túpac Amaru II a partir de su impacto utilizando términos históricos. La actividad es, lee con atención, ¿influyó la rebelión de Túpac Amaru II en el proceso de independencia? Y responde. ¿Cómo justifica el autor su posición? ¿Comparte la posición del autor? ¿Por qué? Después de haber leído el texto, pasamos a ¿cómo justifica el autor su posición? ¿Comparte la posición del autor? ¿Por qué? Colegas, vamos a tener solo 5 minutos y ustedes respondan una pregunta de las dos. Si les alcanza el tiempo, bien. Pero hagamos ese ejercicio. Hemos leído el texto y hay 2 preguntas. La primera habla de cómo justifica el autor. Y la segunda, si yo como estudiante estoy compartiendo la posición y por qué. ¿Sí? 5 minutos, por favor.
Muy bien, colega. Las personas si colocan su nombre me parece muy bien, ¿no? Aquí estoy leyendo, señala, por ejemplo, sí, comparto la opinión del autor porque desde ese punto de vista se puede incluir en el proceso de independencia la participación de pueblos indígenas o pueblos desplazados a los que muchas veces se les excluye del rol protagónico. Gracias, profesor Álvaro Gálvez. Seguimos, a ver. El autor justifica su posición en que la rebelión de Túpac Amaru sí contribuyó demostrando la debilidad del ejército realista. Esto pudo haber significado un antes y después en la gesta de la revolución por la independencia, pues se habría perdido el miedo a un ejército realista invencible. Por ejemplo, colegas, aprovechando esta respuesta, nosotros podemos ver que en la primera parte, por ejemplo, es una introducción donde el autor señala que hay historiadores que están a favor, hay historiadores que no consideran de que haya tenido una relación directa con la independencia. La postura de él es que sí. Luego habla acerca de la rebelión en sí y el debilitamiento y la situación que se va generando entre determinados espacios como Cusco y Lima, es lo que va mencionando, y las distancias que se están también generando en ambos. Y por otro lado, ya en el último texto, el autor señala lo que está acá mencionando el colega. La rebelión evidencia, la rebelión muestra la situación o las debilidades que tenían ya los españoles, por un lado, ¿no? Y que y que también ya se puede ir reconociendo que no son tropas que van a ser siempre invencibles. Entonces, esa es la justificación, ¿no? Con relación a la pregunta que se le plantea al autor. Muy bien, bien, colegas. Este ejercicio en el aula es importante, no solamente que el estudiante redacte y decirle muy bien, lo hiciste muy bien, sino también dar ciertas luces, terminada la estrategia, de una posible respuesta general. Si bien es cierto, no va a ser muy precisa, pero sí luces para ver cuánto el estudiante se ha acercado o no en la comprensión del texto, porque aquí tiene que discriminar qué elementos ayudarían a entender la justificación o cómo el autor argumenta al respecto. Estamos hablando de una sola fuente, que esto ya se puede complementar con otras fuentes añadidas o con la propia explicación por parte de ustedes, ¿sí? Muy bien, el profesor Santiago, por ejemplo, dice que sí, coincide con el autor, que tiene el acierto de que Túpac Amaru fue importante, si siguieron habiendo otras rebeliones en los años posteriores. Muy bien. Igualmente, colegas, trabajar. Ahora, hay un desempeño, uno de los primeros que está en el documento, que menciona acerca de la fiabilidad y la utilidad de las fuentes, ¿no? La importancia de la fuente. ¿Qué tan fiable es la fuente revisada? Siguiendo en este caso con las estrategias de análisis, por ejemplo, es importante lo que señalaba, presentar a los autores, ¿no? Que el estudiante sepa de que están revisando fuentes, en este caso fuentes secundarias, ya que estamos hablando del libro, donde es la postura de un autor que es una postura respetable porque es un académico especialista en el tema, pero definitivamente esta postura va a tener el apoyo de otros intelectuales que tienen una opinión muy parecida y probablemente autores que tengan opiniones algo distantes o complementarias. Entonces, sí es conveniente que en las oportunidades que se puede, con los tiempos, colega, porque sé que tenemos pocas horas a la semana, la fuente siempre también está acompañada con presentar el autor. En este caso, estoy presentando a Charles Walker, ¿no? Profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad Davis y del Instituto Hemisférico de las Américas, ¿no? Y he mencionado algunas de las publicaciones para que el estudiante sepa de que es una persona que investiga continuamente estos procesos o estas rebeliones del siglo XVIII, como por ejemplo el texto de la rebelión de Túpac Amaru y otros que también él presenta. Esta fue la pregunta que le plantearon al autor. ¿Influyó la rebelión de Túpac Amaru II en el proceso de independencia? Estoy presentando al autor y generó la estrategia valorando una fuente. La estrategia consiste en evaluar la fuente con el propósito de reconocer su fiabilidad y finalidad para el tema que se aborda. El estudiante, a partir de la lectura del texto, pregunta y respuesta, y sobre la biografía profesional del autor, establece una valoración y pertinencia.
Estamos ante una fuente confiable y por otro lado, estamos ante una fuente que aporta a mi comprensión sobre el proceso de independencia o sobre las causas del proceso de independencia o sobre la relación entre Túpac Amaru y el proceso de independencia. Este ejercicio es importante porque, vuelvo a reiterar, es retomar la lectura de la pregunta y respuesta, conocer al autor y de esa manera el estudiante podrá ir identificando que estamos ante un especialista del tema, por un lado, y por otro lado, al ser especialista del tema, hay una comprensión pertinente. Ya retomando la indagación, como fue la estrategia anterior, se le puede solicitar al estudiante que amplíe esta información con con otras ideas o con otras publicaciones de Charles Walker, para que ellos puedan seguir reconociendo esta relación entre autor, pregunta y tema, ¿no? Que es el propósito de la clase. Aquí tenemos entonces, ¿no? Desempeño precisado, por ejemplo, identifica las características de fiabilidad de la fuente histórica sobre Túpac Amaru que permite entender el proceso de independencia. Esta es la fuente, este es el autor y la actividad sería, a partir de la pregunta, ¿influyó la rebelión de Túpac Amaru en el proceso de independencia? Responde, ¿qué tan fiable es la fuente? ¿Cuánto aporta a comprender el proceso de independencia? Y es una lectura interesante que, vuelvo a repetir, puede ser un trabajo individual, puede ser un trabajo en equipo, puede luego llevarnos a un debate, a toma de conclusiones, pero es un proceso de indagación, de análisis al respecto. Estoy en estrategias de análisis, pero no dejo la indagación, ¿no? Todo esto se va complementando de manera apropiada. Entonces, el aula se convierte en un espacio de investigación, colegas. Estamos partiendo de esta pregunta, pero estamos ampliando. Las preguntas nos llevan a un abordaje mayor y también a una valoración y pertinencia con respecto a mi tema. El tema es, que vuelvo a repetir, la rebelión de Túpac Amaru II en el proceso de independencia. Estrategias de comparación y contraste entre las fuentes. Aquí, por ejemplo, también quiero presentar otras preguntas que plantearon los estudiantes. ¿Apoyó la élite limeña a San Martín? ¿Por qué San Martín se marchó del Perú? ¿Qué sector de la población fue beneficiado con la independencia? ¿Qué medidas educativas se tomaron después de la independencia? ¿Cómo afectó la independencia a la economía peruana? ¿Por qué San Martín y Bolívar no lucharon juntos? Las estrategias de comparación y contraste entre las fuentes tiene como propósito que el estudiante analice el contenido y propósito de la fuente y encuentre posturas en común y diferentes entre ellas, ¿no? Facilita la valoración de las mismas, así como la redacción de textos argumentativos. Cuando un estudiante ya no solamente revisa una fuente, sino también la complementa con otra, definitivamente tiene una comprensión mayor, y si en este caso estamos hablando de autores distintos, podemos ampliar la comprensión sobre el tema, encontrar los puntos en común, cuestiones que se complementan y que el estudiante en su redacción pueda construir un texto argumentativo utilizando evidencias, que son en este caso los contenidos o las posturas de las propias fuentes. Comparación y contraste de fuentes. Es importante que la estudiante comprenda la importancia de una fuente histórica como una base para la reconstrucción de la historia. En ese proceso pedagógico de construir interpretaciones históricas, el estudiante indaga sobre una variedad de fuentes y toma una postura personal. ¿Lo hacemos en clase? Lo dejo para la reflexión. La pregunta es, ¿por qué San Martín y Bolívar no lucharon juntos? Página 107. Colegas, tenemos 3 minutos, página 107. ¿Por qué San Martín y Bolívar no lucharon juntos? ¿Sí? 3 minutos para su lectura, por favor. (8:47 a 8:50). Disculpen, 10:47 a 10:50.
Colegas, la estrategia de comparar y contrastar mis fuentes consiste en que el estudiante, a partir de la pregunta-respuesta, analice el texto a través del reconocimiento de términos históricos, ideas fuerza y justificación, y encuentre cuestiones comunes y o diferentes con relación a otros textos. Además del ejercicio de comparar y contrastar, el estudiante redacta un texto argumentativo. En este caso, les propongo esta estrategia, colegas. Ya por un tema de tiempo, esta es la estrategia. Comparando y contrastando mis fuentes. Ustedes acaban de leer el texto de Víctor Peralta con relación a la pregunta ¿por qué San Martín y Bolívar no lucharon juntos? En este caso, se menciona que el autor menciona que a partir del hallazgo de una carta, ¿no?, del secretario de Bolívar, se pudo tener mejores luces con respecto a esta entrevista de Guayaquil. Y menciona cuál fue el motivo, cuál fue quizás el motivo por el cual San Martín decide retirarse del país. Yo aquí, colegas, les presento, si pueden ustedes leer el texto, un artículo del diario El Telégrafo de Ecuador, salió el 4 de julio del 21, con respecto al mismo tema, de por qué San Martín y Bolívar no lucharon juntos. Y es interesante porque también se menciona, en este caso, al mismo, disculpen, aquí es 2013, disculpen, al mismo historiador Armando Martínez, ¿no?, con relación a esta carta. Y voy a leer la información. En el 2013, el historiador Armando Martínez encontró en el archivo una carta escrita por el secretario José Gabriel Pérez, secretario de Bolívar. No discutieron sobre si Guayaquil debía ser independiente o anexarse a Colombia, sino sobre el futuro del Perú. San Martín y Bolívar estuvieron en desacuerdo sobre el tipo de gobierno para el Perú independiente. San Martín se lamentó de sus compañeros de armas que lo habían abandonado en Lima. El padre de la patria argentina dijo que se retiraría a Mendoza y que renunciaba al protectorado de Lima y a la reelección. También que se retiraría del mando militar sin esperar el fin de la guerra. Además, que dejaría las bases del gobierno, que no debía ser democrático porque en el Perú no conviene y que debería venir de Europa un príncipe solo y aislado a mandar. Según Martínez, Bolívar defendió la democracia y dijo que ni a América ni a Colombia le convenía introducir príncipes europeos ajenos a las masas. San Martín ofreció toda su ayuda y esperaba que Colombia hiciera lo mismo con Perú. Dejó claro que ese encuentro no oficial y sin ningún objetivo político y militar. Desempeño precisado. Identifica coincidencias y contradicciones entre las fuentes que brindan sobre la política de San Martín y Bolívar. ¿Qué hay en común? ¿Qué ideas en común menciona en este caso Víctor Peralta y qué ideas en común menciona en ese artículo del diario El Telégrafo con respecto a por qué San Martín y Bolívar no lucharon juntos? Y ustedes en la lectura, colegas, definitivamente vamos a encontrar cuestiones en común, ideas en común con relación a la propuesta de San Martín y Bolívar. Pero ¿qué es lo que enfatiza este autor? ¿Y qué enfatiza este autor? Definitivamente no vamos a hablar necesariamente de contradicciones, pero sí de cuestiones complementarias o que un autor prioriza sobre otras. Entonces, el ejercicio de que el estudiante pueda en común encontrar ideas, ya no solamente de la postura A o de la fuente A, sino también la fuente B, y también cuestiones complementarias, le da al estudiante la posibilidad de tener una mirada más completa y probablemente generar un texto analítico mucho más también comprensivo sobre lo que ocurrió al respecto. Ya no solamente repite lo de un autor, sino lo puede complementar. Este ejercicio, colegas, puede llevarnos a hacer hasta una fuente adicional donde tengamos fuente A, fuente B, fuente C, y el estudiante haga el ejercicio de encontrar, vuelvo a repetir, no es una comprensión de texto, encontrar ideas fuerza en común, conceptos históricos tomados, miradas con respecto a un caso concreto de por qué no lucharon juntos, y sobre esa consigna que es por qué San Martín y Bolívar no lucharon juntos, poder llegar a lo que nosotros queremos como propósito final. Y finalmente, colegas, ya en un espacio de término de este proceso, hay preguntas de reflexión. ¿Por qué es importante saber sobre la independencia del Perú?
¿Cuáles son las fuentes de información sobre la época? ¿Podemos conmemorar el bicentenario de nuestra independencia a pesar de todo lo que está sucediendo? ¿A qué héroe festejaremos en este bicentenario? Y una, por ejemplo, pregunta, ¿el modo en que nuestro país se independizó ha influido en nuestra sociedad actual? Son preguntas que nos llevan a reflexiones y metacogniciones que permiten al estudiante, a partir de lo que se ha ido trabajando, también reflexionar, compartir con sus compañeros, llegar a conclusiones y establecer una mirada ya desde la actualidad y el entendimiento y comprensión de la independencia. No solamente que quede en una cuestión histórica, sino que lo pueda adecuar a situaciones actuales y a una comprensión de nuestra actualidad. Espero, colegas, a partir de estas estrategias les pueda ayudar a abrir un abanico, ¿no?, de posibilidades de la lectura del texto. Los escolares preguntan, los historiadores responden, y nos permita también utilizarlo como un recurso pedagógico, que puede también complementarse con otros materiales, con videos, con podcasts, con elementos que ustedes consideren pertinentes, pero en este caso concreto, este material es muy rico porque nos abre un abanico, no solamente de una historia política y militar, una historia económica, una historia de la vida cotidiana, de los diferentes grupos sociales, el papel de la mujer, y de diferentes grupos. Hay una pregunta hasta de la participación de los niños. Entrar en historia, trabajar historia social, historia de la vida cotidiana, es muy importante. A los chicos los motiva. Estas preguntas fueron trabajadas por estudiantes de tercer grado de secundaria, y tengan por seguro que sus estudiantes harán estas preguntas u otras con la curiosidad y el interés que muestran por nuestros procesos históricos. Muchas gracias, colegas.